Hola, hola, muy buenas noches. Espero que se encuentren muy bien, estimados estudiantes. Me da muchísimo gusto saludarlos. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro tercer espacio abierto con tu asesor virtual ya de esta segunda semana. Saludamos con gusto a Eva Zamora. Muchísimas gracias por tu puntualidad. Eva, esperamos que esta sesión, que este espacio abierto de dudas sea de mucho provecho para ti y para todos tus compañeros. Bueno, mientras vamos esperando a que se vayan uniendo, voy a permitirme compartirles aquí pantalla para ir revisando pues, el orden de nuestro espacio abierto con tu asesor virtual. Ok. Bien, estamos en nuestro módulo Variación en Procesos Sociales. Este es nuestro segundo espacio abierto, perdón, nuestro tercer espacio abierto ya con tu asesor virtual ya de esta segunda semana. Recordamos que son 2 por semana. El día de hoy, miércoles 1 de diciembre del 2021. Mi nombre es Daniel Alejandro Mosqueda Ramírez y es un gusto y un placer saludarlos. Les doy la más cordial bienvenida. Como ustedes saben, soy su asesor virtual a lo largo de este módulo número 13 y estaré encantado, estaré complacido de poder apoyarlos y orientarlos en este proceso de aprendizaje. ¿Cuál es el propósito de nuestro espacio abierto con tu asesor virtual? Como ustedes saben, ya los modelos o el modelo de sesiones ha tenido un ajuste, ha tenido unos cambios en los que a partir de este módulo en el que estamos nosotros ahora, estamos teniendo ya lo que son los espacios abiertos con tu asesor virtual. En ellos, más que abordar lo que son los contenidos, las actividades de lo que es el módulo, lo que nos vamos a enfocar va a ser en la resolución de las dudas que ustedes tengan, de las que me hicieron llegar por correo, y de igual manera de las que ustedes externen aquí en este espacio abierto. Así que los invito a que si tienen cualquier duda o tienen cualquier comentario, pueden tomar la palabra, pueden abrir su micrófono, si gustan pueden abrir también su cámara y los escuchamos con todo gusto, ¿sí? El propósito es orientarlos a ustedes sobre los contenidos, ¿sí? Y cualquier duda referente a las actividades de esta semana número 2 del módulo 13. Esto con la finalidad de lograr el aprendizaje esperado propuesto a través del repaso y la recomendación de algunos recursos didácticos. Hoy nos vamos a enfocar en la actividad integradora número 3 a la universidad. Dudas sobre la actividad integradora número 3 son las que vamos a ver el día de hoy, y en nuestro próximo EAP vamos a ver las dudas referentes a la actividad integradora número 4. Entonces, como una dinámica de colaboración, les voy a invitar a que puedan ustedes contestar esta sencilla pregunta que tenemos en pantalla. Esta pregunta nos dice, ¿qué entiendes por movilidad estudiantil? ¿Sí? Aquí ustedes deberán externar de forma breve, de forma concisa, de forma rápida, sencilla, qué es lo que ustedes entienden por movilidad estudiantil, ya que esta es la base para que ustedes puedan entender de lo que va la actividad integradora número 3 a la universidad, ¿vale? Entonces, quien guste participar, quien guste compartirnos su opinión, adelante. Solamente nos pide la palabra y con gusto lo escuchamos. Vamos a revisar los que son los aprendizajes esperados. Aquí me gustaría hacer un énfasis, ¿sí? Me gustaría recomendarles y pedirles de la manera más atenta que ustedes, todos los esfuerzos y las actividades y todo lo que ustedes vayan realizando referente a este módulo número 13, vaya encaminado al logro de los aprendizajes esperados. Entonces, en cuanto al aprendizaje esperado de la actividad integradora número 3, podremos encontrar el siguiente. Y el siguiente nos dice que ustedes estarán en la capacidad de llevar a cabo conclusiones desprendidas del análisis de las tasas de crecimiento poblacional. Esto quiere decir que al analizar las tasas,
¿sí? Al ustedes usar modelos matemáticos que les permitan calcular el crecimiento de la población o el decrecimiento, ¿sí? En pocas palabras, la variación de la población, ustedes podrán estar en la capacidad de emitir una conclusión sobre este análisis de esas tasas de crecimiento. ¿Y qué es lo que ustedes podrán considerar en sus conclusiones o en las ideas y en las aportaciones que hagan sobre este análisis? Podrán considerar algunos efectos sociales que se pueden desprender o que se pueden propiciar a causa de este crecimiento, ¿sí? Entonces, de la manera más atenta les pido ustedes consideren este aprendizaje esperado para lo que es la realización de la actividad integradora número 3, ¿sí? De igual manera, ahorita vamos a ver algunas dudas que ya me hicieron llegar también con respecto a esta actividad integradora para que vayamos todos en la misma sintonía, ¿vale? Le damos la bienvenida también con mucho gusto a Ernesto Vázquez. Qué bueno que estés por aquí, Ernesto. Es un gusto tenerte por aquí y agradezco que te hayas tomado el tiempo también para poder acompañarnos en nuestro tercer espacio abierto. Muchas gracias por estar aquí. Igualmente, Eva Zamora. Bien, entonces vamos a recordar lo que son las reglas de comunicación virtual indispensables para poder también dirigirnos y comunicarnos de forma eficiente en lo que son los ambientes virtuales. En primer lugar, los invito a seguir las normas de netiqueta. Dentro de las normas de netiqueta está el dirigirse con respeto hacia sus compañeros, su asesor y en general a toda la comunidad de aprendizaje de prepa en línea, ¿sí? De igual manera, es muy importante cuidar la ortografía, cuidar la redacción, que se entienda lo que nosotros queramos escribir, que lo que nosotros queramos expresar sea exactamente lo mismo que nuestro receptor entienda, ¿sí? Y en esto juega un papel muy importante el cuidar nuestra ortografía y nuestra redacción. De igual manera, evitar escribir en mayúsculas, ya que esto se puede considerar como que se está hablando muy fuerte o se está gritando. Entonces, eso ya no abona a tener una adecuada comunicación virtual, ¿sí? Entonces, estas son las recomendaciones en cuanto a las reglas de comunicación virtual que ustedes podrán aplicar. ¿En dónde? Podrán aplicar, en primer lugar, en el foro Aprendiendo, que les hago la invitación, ya está abierto también y es muy importante su participación en dicho foro. ¿Por qué? Porque es una oportunidad única también para poder externar todo lo que son nuestras dudas, nuestras ideas, nuestras opiniones, ¿sí? En ese espacio, que es referente al foro, es una oportunidad única para que podamos construir nuestro propio aprendizaje colaborativo. Esto quiere decir que nosotros podemos tomar diferentes posturas, diferentes vertientes, diferentes puntos de vista y de todos ellos tomar lo que a nosotros o a nuestro parecer nos parece más conveniente, nos parece más importante, ¿sí? Y con base en todos esos aportes podemos construir nuestro propio aprendizaje. Entonces, es muy importante su participación en el foro. Los invito a no dejarlo para los últimos días. Hay que recordar que el día domingo es el día límite para poder participar. Sin embargo, lo recomendable es participar durante los 5 días hábiles de la semana, es decir, de lunes a viernes, para que tengamos un mayor volumen de ideas, un mayor volumen de aportaciones y con esta medida pues se puede tener un aprendizaje más eficiente, ¿sí? Entonces los invito, vamos a revisar también lo que es la pregunta del foro Aprendiendo de esta semana. Vamos a avanzar. Bien, entonces hemos llegado aquí a lo que es la recomendación del recurso didáctico. Me voy a permitir recomendarles este recurso que está por aquí. Se los voy a compartir en nuestro chat y ahorita vamos a revisarlo. Este recurso es un artículo de la Profeco del Gobierno de México. Este recurso a ustedes les va a servir para que puedan ustedes emitir
la conclusión de la actividad integradora número 3 a la universidad. En esta actividad, ustedes deberán externar y explicar la siguiente pregunta. Vamos a revisar cuál es la pregunta que vamos a responder en la actividad integradora número 3. Bien. En la conclusión deberemos responder a las consecuencias positivas y negativas del fenómeno de la movilidad, ¿sí? Por lo tanto, yo les voy a recomendar el siguiente recurso. Ok, este es el de la actividad integradora número 4. Este no es. Les voy a recomendar el recurso siguiente. Es este que tenemos por aquí, ¿sí? En este recurso nosotros podemos encontrar algunas consecuencias positivas y negativas del fenómeno de la movilidad, pero viéndolo desde sus dos vertientes. Hay que recordar que las consecuencias no son las mismas si hablamos del lugar de origen de las personas que migran, de los migrantes, o si hablamos del lugar de destino. El lugar de origen se define como el lugar donde las personas son originarias, de donde las personas comienzan su travesía, comienzan su viaje. El lugar de destino es el lugar a donde las personas quieren establecerse, ¿sí? Entonces, no son las mismas. Si hablamos algunas de las consecuencias de la migración o algunos de los efectos de la migración en los lugares de origen, podremos dividirnos o podemos estructurarlos en algunos tipos de efectos, ¿sí? Por ejemplo, dentro de los efectos demográficos, consecuencias demográficas, está un cambio en la estructura por edad y sexo de la población. Esto se da principalmente porque las personas quienes migran generalmente, habrá sus excepciones, pero generalmente son hombres o son los padres de familia del hogar. Entonces, al emigrar los padres de familia a algún otro lugar, a algún otro país, quienes se quedan en el lugar de origen, en este caso son la mamá o la madre familia y el hijo. Entonces, aquí podremos encontrar un cambio en esta estructura por edad y sexo de la población. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar, por ejemplo, en alguna comunidad donde la mayoría de las personas son mujeres y son niños, y nos preguntamos, ¿por qué? Pues aquí podría jugar un papel muy importante el efecto, el fenómeno migratorio. ¿Por qué? Porque los que se van generalmente, como ya lo expliqué hace un momento, son los padres de familia. Entonces, quienes se quedan serán solamente las madres y los hijos. Es un ejemplo, ¿sí? Entonces, eso es uno de los efectos demográficos que podemos encontrar en los lugares de origen. ¿Qué otros tipos de efectos podemos encontrar en los lugares de origen? Efectos económicos. Uno de ellos, las remesas. ¿Por qué? Porque quienes se van, vamos a volver al ejemplo de los padres de familia, se van y al llegar a trabajar a ese lugar y al empezar a ganar el dinero, ellos lo que hacen es enviar recursos, enviar dinero a su familia, a su esposa, a sus hijos. Esto quiere decir que el lugar de origen va a recibir remesas, ¿sí? Así se definen las remesas, como el envío de dinero de los migrantes a su familia, en los lugares de origen. Entonces, aquí podemos encontrar efectos demográficos, efectos económicos, y los podemos ver de diferente perspectiva. ¿Por qué? Porque para el lugar de origen, el recibir remesas es un efecto positivo, es una consecuencia positiva. Sin embargo,
si nosotros también queremos analizar los lugares de destino, por acá podremos encontrar los efectos en los lugares de destino, podremos encontrar también los efectos demográficos, y aquí podemos encontrar el mismo efecto, que es cambios en la estructura por edad y sexo de la población. Esto quiere decir que los lugares de destino ahora van a recibir mayormente a hombres migrantes. Entonces, esto propiciará también que en los lugares de destino se dé un cambio en esta estructura, en la pirámide de la población. Ya no va a ser igual antes de la llegada de los migrantes al momento de que ellos llegan, ¿sí? Después de que ellos llegan, la estructura de la población por edad y por sexo, pues notablemente también cambiará. Podremos encontrar también efectos económicos en los lugares de destino. Alguno de estos efectos es una afectación al empleo y los salarios. ¿Por qué? Porque generalmente si los migrantes llegan, no tienen papeles, llegan en una condición de mucha vulnerabilidad, ellos, al estar en esta condición de vulnerabilidad, se ven obligados, ¿sí?, a aceptar empleos y salarios muy bajos. Y esto también tiene una afectación para los trabajadores del lugar de destino. ¿Por qué? Porque si yo me encuentro, por ejemplo, en la situación del patrón, entonces puedo darme cuenta y un migrante viene a pedirme trabajo y pues me ofrece que yo le puedo pagar menos de lo que le pago a mi trabajador nacional. En muchos casos, no en todos, pero en muchos casos, pues voy a requerir los servicios de la persona migrante. Por lo tanto, el empleo para los nacionales se ve afectado, ¿sí? Tanto en el número de empleos, como en los salarios. Entonces, es un recurso muy completo. Se los voy a compartir de igual manera en el foro de novedades, también para que lo puedan visualizar de forma más profunda y con base en todo lo que ustedes entiendan, en lo que vayan ustedes construyendo, ¿sí?, y incluyendo en su aprendizaje, puedan ustedes emitir la conclusión que les pide la actividad integradora número 3, ¿vale? Entonces, vamos a continuar. Una de las dudas que me hicieron llegar, nuevamente los invito una de las dudas que me hicieron llegar a través del mensajero, en el inciso C de la actividad integradora 3, marca lo siguiente. Marca o hace la pregunta, ¿cuánto será el monto total que la universidad deberá solicitar en 3 años para la educación de cada estudiante? Entonces, aquí la pregunta está un poquito, puede hasta hacerse un poquito confusa. ¿Por qué? Porque podemos entenderlo de dos maneras. Bien, que se nos esté preguntando cuánto será el presupuesto total que la universidad deberá destinar para la educación del total de estudiantes en ese año, o bien cuánto será lo que la universidad deberá destinar a la educación de solo un estudiante, ¿sí?, desde el primer año hasta el conteo de los 3 años que nos está pidiendo. Entonces, aquí lo que yo les recomiendo es calcular el presupuesto total, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes para ello primero deberán calcular cuántos estudiantes habrá en ese año que se les está pidiendo, ¿sí? En este caso son del inicio, del año de inicio o del primer año, contabilizar 3 años más o 3 años adelante y determinar cuántos son los estudiantes que habrá en ese año. Con esa información, ya posteriormente podrán calcular cuál será el presupuesto que la universidad deberá destinar para el total de todos esos estudiantes, ¿vale? Entonces, les recomiendo que lo enfoquen así para que no haya ningún problema y no vayamos a tener ningún detalle también más adelante.
¿sí? Entonces, esa es una duda que me hicieron llegar. Espero pues, haberla resuelto, espero haber sido claro. Y también les voy a compartir otra duda que me hicieron llegar a través del mensajero, ¿sí? La otra duda que me hicieron llegar es si pueden estructurar o integrar todos los datos en una tabla. Por ejemplo, les pide calcular cuántos estudiantes totales habrá en cada año. De igual manera, les pide calcular cuántos estudiantes de otros estados habrá en cada año. Y en tercer lugar, el monto total que la universidad deberá destinar a la educación de los estudiantes. Entonces me preguntan, ¿puedo integrar esos tres datos, ¿sí? Obviamente por año, en una sola tabla? No hay ningún problema, pueden hacerlo, ¿sí? Y de igual manera, si ustedes quieren calcularlo de forma individual, también no hay ningún problema, ¿sí? Lo importante aquí es que ustedes puedan determinar los tres rubros que les está pidiendo, ¿vale? Entonces, de esa manera estamos todos claros para que no vayamos a tener ningún detalle, ¿sí? Y bueno, pues los invito nuevamente, si tienen alguna duda, ya estamos a punto de concluir nuestro espacio abierto. Vamos a revisar por último nada más la primera pregunta de nuestro foro Aprendiendo, y mientras estamos revisando pueden externar cualquier duda que ustedes tengan. Eva y Ernesto, con mucho gusto los vamos a escuchar. Entonces, ¿qué nos dice el foro? Vamos a buscar el foro. El foro nos dice lo siguiente. El foro nos pide contestar a la siguiente pregunta. Déjenme compartirles pantalla para que puedan ustedes también visualizarlo. Okay, ahí está. Nos pide contestar a la siguiente pregunta. ¿Es posible predecir la cantidad de personas que migrarán? ¿Sí? 1. ¿Y por qué? Si es posible predecir la cantidad de personas que migrarán, hay que justificar por qué. Y si decimos que no es posible predecir la cantidad de personas que migrarán, de igual manera, hay que justificar el por qué. Entonces, aquí en este aspecto, hay que considerar también que la predicción es un evento a futuro, ¿sí? No es un conteo de algo que sucedió en el pasado. ¿Por qué? Porque podemos igual también desorientarnos un poco y contestar a la pregunta de que si es posible contabilizar la cantidad de personas que han migrado. Y no es esa la pregunta. La pregunta, ¿es posible saber la cantidad de personas que en un futuro van a migrar? ¿Sí? Entonces, en este aspecto, ¿qué es lo que puede entrar en juego o cómo las matemáticas pueden apoyarnos para poder predecir, ¿sí?, con una aproximación confiable la cantidad de personas que van a migrar? Es muy difícil, hay que considerar también aquí que es difícil poder predecirla con exactitud. Sin embargo, sí se puede realizar modelos que nos permitan tener una idea o tener una aproximación de las personas que van a migrar en un futuro, considerando y analizando los periodos pasados. ¿Sale? Entonces, esta es la pregunta que se va a contestar en el foro, ¿sí? Para que la vayan también considerando. La segunda pregunta es, ¿qué implicaciones positivas o negativas tiene la migración en México? Y esto es algo muy relacionado con la conclusión de la actividad integradora número 3. Sin embargo, aquí ustedes lo tendrán que aterrizar a la situación o a las características de nuestro país, ¿sí? Entonces, estas son las dos preguntas que se deberán analizar. Nuevamente los invito a que nos puedan compartir sus ideas, sus comentarios, sus opiniones, para que, como os los comenté hace rato, oportunidad única para poder aprender de forma colaborativa. ¿Sale?
Entonces, pues esto sería todo por nuestro espacio abierto con tu asesor virtual del día de hoy. En el próximo espacio abierto vamos a revisar la actividad integradora número 4, ¿sí? La mejor opción, en la que deberemos comparar distintas opciones y deberemos escoger o elegir la más adecuada, la mejor opción, ¿sí? Pues bien, esto ha sido todo. Me gustaría compartirles las recomendaciones finales. Revisar las actividades antes de enviar, incluyendo la nomenclatura. Es muy importante que revisen que sea la actividad adecuada, que sea la actividad correspondiente, y revisar también que la nomenclatura cumpla con lo solicitado, ¿sí? No olvidar participar en el foro aprendiendo, muy importante, y de igual manera tratar de enviar las actividades en la medida de lo posible durante los 5 días hábiles de la semana. Esto es, no esperar hasta el fin de semana para enviar las actividades. Hay que ver el fin de semana como una herramienta o como como un uso de emergencia, ¿sí? En caso de que no pudiéramos enviarlo durante los 5 días hábiles de la semana, pues bueno, nos quedan los 2 días del fin de semana. Sin embargo, siempre, en la medida de lo posible, hay que tratar de enviarlas en nuestra semana activa, ¿sí? En nuestra semana hábil, de lunes al viernes. Esto tiene muchos beneficios, tanto en la evaluación, ¿sí? A ustedes, pues, les beneficia en el aspecto de que tienen su evaluación antes. Entonces, en el caso de que todo el mundo nos esperamos hasta el domingo, corremos el riesgo de que se nos sature la plataforma, nos falle la señal, nos falle la luz, y pues ahí podemos tener detallitos. Entonces, esa es una recomendación que les hago de manera muy encarecida para que la consideren. De igual manera, citar las argumentaciones en formato APA es importante, seguir las reglas de la etiqueta y revisar el recurso educativo propuesto el día de hoy, ¿vale? Entonces, esto es lo que vimos en la sesión de hoy, en nuestro espacio abierto de hoy. Nos vamos a ver nuevamente en el próximo espacio asesor, con tu asesor virtual. Ya les haré llegar también la invitación por medio de el foro de novedades. Les agradezco mucho, Eva Zamora, que tengan una excelente noche. Ernesto Vázquez, de igual manera. Ok, nos comenta Eva que si las gráficas, ok, nos dice, en la cantidad de alumnos por estado, a mí me sale con decimales, ya que el porcentaje de movilidad es de 5%. Efectivamente, como no te va a dar una cantidad exacta, te va a salir con decimales, no hay ningún problema, puedes ponerlo con decimales. Ya sabemos que pues no puede ser un alumno y medio, ¿no? Pero eso se entiende. Entonces, no hay ningún problema que te salga con decimales, lo puedes colocar así y no va a haber ningún problema, ¿sí? Las gráficas sí van separadas, las gráficas sí. Deberás realizar una gráfica para el crecimiento del total de estudiantes, ¿sí? Una gráfica separada. Otra gráfica para el crecimiento de los estudiantes de otros estados, esa es otra gráfica. Y una tercera gráfica para el crecimiento del presupuesto total que la universidad va destinando cada año a la educación de los estudiantes, ¿vale? Entonces, de esa manera estamos en la misma sintonía. Bien, pues nuevamente les agradezco por estar aquí, y a los que nos vean por YouTube, ya en la grabación, les hago nuevamente la invitación para que nos acompañen en el próximo espacio, para que podamos nutrir más nuestras aportaciones y de esta manera nuestro aprendizaje sea más eficiente, ¿vale? Entonces, eso es todo por la sesión de hoy. Les agradezco mucho. Nos vemos. Les deseo una excelente noche y que se la pasen muy bien con su familia, con sus seres queridos, y que la disfruten mucho. ¿Sale? Nos vemos. Hasta pronto.